Imagínate un cañón gigante y totalmente seco. De repente y de golpe, ocurre una descarga colosal de agua y empieza una inundación real. Los expertos abren las compuertas de la presa adrede e inundan todo el valle. ¿Pero para qué se necesita esto? En esta tierra árida el agua vale más que el oro. ¿Por qué tirar millones de dólares a la basura? Ahorita vamos a entender todo esto. Mientras tanto, suscríbete al canal. El río Colorado no es solo una línea azul en el mapa, sino un sistema muy complejo, del cual depende la vida de una región enorme. Sus recursos se los llevan las grandes ciudades, las granjas y la industria, y el modo en que corre el agua se regula solo para la comodidad de la gente. Pero aquí está el detalle principal porque el río no es pura agua. Cualquier río también transporta materia. Arena, limo y piedras chiquitas sirven como material de construcción para la corriente, con el cual forma y refuerza su cauce. Si el agua corre sin estos sedimentos, se comporta de una manera totalmente distinta, y esto cambia drásticamente la situación en el cañón. Antes de que aparecieran las presas gigantes, el Colorado vivía a su propio ritmo estacional. En primavera y verano ocurrían crecidas naturales. La corriente agarraba fuerza de golpe, levantaba sedimentos del fondo, reconstruía el cauce, formaba nuevos bancos de arena y se llevaba la vegetación que sobraba de las orillas bajas. Esas crecidas no se veían bonitas como una postal, pero eran un mecanismo de autorregulación. En ese proceso había un orden propio que parecía caos, pues una vez al año, el río tenía la oportunidad de mostrar su fuerza, y gracias a eso, seguía siendo un organismo vivo. En el siglo XX, en el oeste de los Estados Unidos, escogieron otra estrategia. Se necesitaba guardar agua para los años secos, suavizar los cambios de temporada, generar energía y garantizar un suministro estable. Justo para eso levantaron las presas, para que el río dejara de ser tan impredecible. Uno de los obstáculos clave para el tramo arriba del Gran Cañón fue la presa Glen Canyon. Bloqueó el Colorado y formó un embalse enorme que guarda la reserva de agua y dicta cómo corre la corriente río abajo. Abajo de la presa, el nivel del río se volvió más estable. Las crecidas máximas desaparecieron o se volvieron muy raras. El agua se puso mucho más fría y transparente, ya que la mayor parte del sedimento se queda atrapada en el vaso del embalse. Y aquí viene el giro inesperado de la historia. El embalse actúa como una trampa de arena. Todo lo que antes se iba para abajo y alimentaba el cauce, ahora se asienta y se amontona frente a la presa. Y hacia abajo se lanza una corriente que tiene fuerza pero no trae nada de carga. La corriente sin carga empieza a robar material del propio cauce. Esto recuerda al proceso, cuando el agua limpia lava las rocas más rápido porque no tiene que cargar y va recogiendo carga en el camino. Al final el fondo y las orillas empiezan a transformarse mucho más rápido. En muchos tramos del cañón, las playas de arena empezaron a achicarse. Aquí no hablamos de la comodidad para acampar, hablamos de que en el cauce hay menos material de construcción con el cual el río crea sus herramientas de trabajo. Uno de esos elementos importantes son los sedimentos que crean zonas de agua tranquila. Detrás de los rápidos y en las curvas, se forman remansos donde la corriente no arrasa con todo, sino que se frena. Ahí sobreviven los pececitos, ahí se junta la materia orgánica y ahí se mantienen eslabones de la cadena alimenticia. Cuando hay menos montones de arena, el cauce se vuelve tosco. Aparece más piedra pelada y hay menos zonas donde la corriente puede disipar su energía de forma segura. Aumenta la erosión local y parte de los hábitats microscópicos simplemente desaparece. Junto con los cambios en el régimen del agua, cambia también la franja de la orilla. Sin crecidas grandes, las partes bajas ya no pasan por su limpieza anual. La vegetación echa raíces, donde antes la corriente se la llevaba regularmente. La flora arraigada cambia el comportamiento de la orilla. En unas partes refuerza el suelo, en otras reduce el cauce activo y en otras provoca acumulación de basura, después de las lluvias, en los cañones laterales. Es un sistema enredado, pero la tendencia general es una sola: el río pierde su ciclo habitual de renovación. Existe otra capa de la que rara vez se acuerdan, hasta que chocan con las consecuencias en el terreno. En el corredor del río, dentro de los límites del Gran Cañón, hay muchos sitios arqueológicos. Son huellas de la vida de los pueblos indígenas,
incluyendo viviendas, zonas de trabajo, senderos petroglifos y lugares donde tallaban piedra. Para parte de estos objetos, la arena y los depósitos de dunas sirven como una cobija protectora. Mientras existe esta capa, el horizonte cultural está cubierto del viento y la erosión. Cuando esa cubierta desaparece, el sitio queda desnudo y empieza a destruirse al doble de velocidad. Resulta que la falta de arena no es una desgracia puramente ecológica. Es también un problema de conservación del patrimonio cultural. Las pérdidas aquí seguido son irreversibles, pues una capa histórica destruida no se puede regresar a su estado original. Al mismo tiempo, río abajo de la presa, surgieron efectos que al principio se veían como mejoras. El agua se puso más limpia y estable. Las condiciones para algunas especies de peces resultaron muy cómodas. El verde de la orilla en algunos lugares se puso mucho más denso. Y ahí está la trampa de la historia. Cuando a la vista solo hay ventajas, parece que el sistema sanó. Sin embargo, luego empiezan a notarse procesos lentos. Desaparecen las formas de arena, cambian los remansos. Tranquilo se reconfigura la orilla y el problema sale a flote. Entonces los científicos y los expertos en manejo de agua formularon una idea sencilla. Si la presa le quitó al río sus crecidas naturales, significa que a veces hay que regresárselas de forma artificial. No por completo, ni para siempre, sino con encendidos breves para que el río pueda volver a hacer parte de su chamba. Así aparecieron las inundaciones controladas, que también llaman experimentales. Es una descarga planeada de agua cuando aumentan el flujo drásticamente por unos días. El objetivo aquí no es inundar todo a lo loco, sino obligar a la corriente a levantar la arena del fondo y reacomodarla a lo largo de las orillas, justo donde se necesita. El primer experimento grande de este tipo fue el punto de partida. Los ingenieros abrían conductos especiales, aumentaban la capacidad de paso y río abajo la corriente agarraba fuerza de golpe. El agua se ponía turbia porque se levantaban los sedimentos y empezaba el reacomodo activo de material. En algunas partes de verdad se formaron depósitos frescos. En puntos importantes se formaron bancos de arena, se restauraron zonas de corriente débil. Esto probó que el mecanismo todavía se puede arrancar si se le crean las condiciones adecuadas. Sin embargo, salió otro detalle. Si después del experimento regresan al régimen normal, parte de los sedimentos se va poco a poco para abajo. El río sigue su trabajo, y sin encendidos potentes y regulares, el efecto se debilita con el tiempo. De ahí salió la segunda conclusión. No solo importa la fuerza de la descarga, importa el momento exacto. Hay que soltar la inundación cuando en el sistema hay arena fresca que de plano se pueda levantar y distribuir. Sin eso, la corriente nomás va a pasar de largo y va a traer poco beneficio. La arena fresca no viene del embalse, esa se queda detrás del muro. La traen los afluentes río abajo de la presa, especialmente después de las lluvias y de los arroyos de temporada. Si cachan el periodo cuando los afluentes trajeron material, la inundación se vuelve mucho más efectiva. Esto parece una tarea de precisión. Muy temprano todavía no hay suficiente arena. Muy tarde la arena ya se desparramó por el fondo y en parte se la llevó el agua. La ventana de tiempo puede ser muy cortita y es justo la que intentan pescar los especialistas. Para agarrar esa ventana, calculan el balance de sedimentos, evalúan cuánta arena llega de los ríos laterales y cuánta se lleva la corriente principal. Al mismo tiempo vigilan los tramos de control, checando los cambios del cauce y la línea de la orilla. En los años siguientes, hicieron nuevas descargas. Cada vez el sentido era el mismo, usar un periodo corto, cuando en el río se juntó suficiente arena, y con un impulso potente, reacomodarla para que los depósitos trabajen en el cauce y no se vayan sin servir. Poco a poco se armó un enfoque más sistemático. Empezaron a hacer las inundaciones, no por el calendario ni para apantallar, sino bajo condición cuando se juntó material. O sea, esto se convirtió en gestión del proceso, y no en un evento, por el evento mismo. Pero cada decisión de estas tiene sus límites. El primero es la misma agua. El Colorado ya está sobrecargado por el consumo, la sequía, y el clima caliente aumentan el déficit. Y cualquier descarga grande significa que parte de esa humedad no se fue para otras necesidades. El segundo límite es la energía. La presa genera electricidad, y el modo de descarga
afecta directamente la producción. Cuando pasan el agua sin tocar las turbinas o en un modo que no es óptimo, surgen pérdidas financieras y esto se vuelve tema de discusiones fuertes. El tercer límite es la técnica. Las velocidades enormes de la corriente en los vertederos pueden destruir las construcciones de concreto por la cavitación y otros efectos físicos. Por eso limitan las descargas por duración y nivel de flujo para no crear un accidente nuevo en la infraestructura. O sea, una inundación controlada siempre es un punto medio. Tiene que ser lo bastante potente para levantar y reacomodar la arena, pero no debe ser tan larga o extrema para crear pérdidas de energía inaceptables, riesgos para el equipo y falta de agua en el sistema. Adentro del cañón, el efecto no se evalúa por emociones, sino por señales concretas. Si cambiaron los cuerpos de arena en los lugares necesarios, si crecieron las zonas de agua tranquila, cómo se portan las orillas, qué sitios arqueológicos recibieron una cubierta extra de arena y cuáles al revés quedaron pelones. Un punto importante es que tales inundaciones no regresan el río al pasado, no pueden cancelar la presa y no pueden restaurar las antiguas crecidas de muchas semanas. Solo dan un impulso corto que activa temporalmente una función natural que falta. Y el problema principal no se va a ningún lado, es el déficit general de agua. El Colorado abastece una región donde viven millones de personas, hay agricultura desarrollada e industria. Al mismo tiempo el clima se puso más seco, la evaporación más alta y los embalses sienten una presión colosal. Las reglas viejas de distribución de recursos se crearon en una época cuando la población era mucho menor y las expectativas eran otras. Hoy esas leyes entran cada vez más en conflicto con la realidad física del río. Físicamente hay menos agua de la que todos necesitan, al mismo tiempo. Por eso surge una perspectiva fea. Si la corriente río abajo de la presa se vuelve muy débil, los cambios se van a acelerar. La franja de la orilla se pondrá más seca, el ecosistema perderá parte de su estabilidad y la presión sobre las aguas subterráneas aumentará muchísimo. El Gran Cañón en ese escenario se quedará como un monumento de piedra, pero el corredor del río cambiará notablemente. Menos agua significa menos oportunidades para mantener los procesos habituales, menos transporte de sedimentos, más degradación local de esos tramos que se sostenían con arena. Y es justo aquí donde las inundaciones controladas parecen un intento de mantener el sistema funcionando. Ayudan a conservar los elementos clave de arena, mantener las zonas de corriente débil y renovar en parte la protección arenosa de las capas antiguas. Pero ni la descarga más exitosa va a reemplazar un flujo constante de agua, ni va a arreglar la sobrecarga del sistema de consumo. Es solo una herramienta que gana tiempo y da chance de tomar decisiones más grandes. Y las decisiones grandes rara vez suenan bonitas. Es un ahorro estricto de agua y subir la eficiencia en la agricultura y las ciudades. Es bajar las fugas, el reuso de aguas tratadas, una planeación más estricta y a veces la redistribución de recursos entre sectores. Esas medidas provocan pleitos porque tocan costumbres y mucho dinero, pero sin ellas cualquier experimento en el río se convierte en un intento de arreglar un mecanismo que sigue trabajando al límite de sus posibilidades. Si resumimos el sentido de la historia a un punto medular, es este. El Colorado río abajo de la presa sufre no solo por falta de agua, sino por falta de arena, que esa agua tiene la obligación de transportar. Sin arena, el río pierde la capacidad de mantener el cauce y proteger parte de su corredor. Y por eso arman las inundaciones no por las playas ni por diversión. Las organizan porque el río es un proceso, y el proceso necesita materiales e impulsos de fuerza periódicos. Cuando quitaron los impulsos, hay que arrancar el sistema manualmente. Desde afuera esto se ve como un desperdicio raro tirar agua en una región seca, pero desde adentro es un intento de conservar lo que de otra forma se va a degradar lento y sin que se note, hasta que un día resulte que ya es imposible volver atrás. Lo más importante en todo este tema es ser honestos con los objetivos. La inundación controlada no resuelve el problema del Colorado por completo. Resuelve una tarea angosta, mantener los elementos de arena del cauce en lugares clave, cuando la naturaleza dio material a través de los afluentes laterales.
Y también muestra el límite del control humano. Se puede construir una presa y domar el río, pero no se puede cancelar la geometría del cauce, el transporte de sedimentos y la conexión del agua con la vida en el cañón. El mecanismo natural o funciona solo o hay que imitarlo con gastos enormes. Si escuchas la noticia sobre una nueva descarga, sirve mucho hacer la pregunta correcta. No para qué hacen la inundación, sino qué es exactamente lo que intentan restaurar y bajo qué condiciones, si hay arena, si hay agua, si hay ventana de tiempo y si hay voluntad política para pagar ese punto medio. Porque el punto medio de todos modos se va a tener que pagar, o con agua y energía ahorita para conservar los procesos en el cañón, o con pérdidas después, cuando la degradación del cauce y de las capas culturales se vuelva más notoria y más cara, y parte del daño resulte irreversible. Justo por eso la historia del Colorado no es solo sobre ingenieros y presas, es sobre cómo toda una región aprende a vivir en condiciones de escasez y cómo los sistemas naturales obligan a revisar los enfoques cuando las reglas viejas dejan de funcionar. En resumen, el río abajo de la presa se volvió demasiado correcto para sí mismo, y las inundaciones controladas son un intento de regresarle un poquito de trabajo natural mientras todavía hay algo que conservar. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué opción te parece más honesta: imitar inundaciones y ahorrar agua, o reconocer que el sistema está sobrecargado y cambiar las reglas de distribución.